Sí, señor, ya estamos en Visión Manantial FM 95, en estilo FM 105.3. Estamos al aire a través de Facebook Live. Estoy esforzándome para compartir esto en el Facebook de MB Radio también. Saludamos ahí a la familia Varela, unos grosos. Recién estuve hablando ahí con Alexis, que le mando un saludo también. Lore Herrera, súper puntual, está acá con nosotros. Seguila ahí, Mujer Virtuosa Lore, en Instagram. Yo sé lo que te digo, si querés embellecerte, ese es el lugar. Bueno, amigos, estamos, como te decía en la radio, FM 95, FM 105.3, a través de la internet visionmanantial.com, a través del Facebook. Así que estamos muy, pero muy bendecidos. Estamos casi finalizando el Evangelio de Juan. No lo puedo creer. No puedo creer que llegamos tan lejos. Viste que a veces uno se propone hacer así y son varios días, es largo, pero gracias a Dios nos queda ya. Hoy finalizamos el capítulo 20 y mañana capítulo 21, que lo vamos a tener que ver en dos partes. Saludamos a Luquita Pucheta, siempre firme. Un número 1, ahí está del otro lado, un saludo grande para él. Y después, Dios mediante, ya arrancamos con Hebreos, y después tenemos ganas de hacer hechos, ya estamos planificando algo a la tarde ahí. Y los sábados a la 1 de la tarde, mientras saluda a Samo Veloz, acá, saludo grande, atributos de Dios. Nota Sute no es un nombre raro, es quién es Dios. ¿Quién es Dios? La primera persona de la Trinidad. Estamos con eso. Sábado a la 1 de la tarde vamos a ver algo de la Trinidad. Algo nomás, porque no nos queremos confundir tanto tampoco. 1 de la tarde, 3 minutos. Quiero comentarte hoy, por la tarde-noche, a las 8, por la noche, el pastor Alberto está con el grupo de liderazgo por Zoom. No te lo podés perder, líder de Manantial de Bendiciones San Martín. Ahí te van a pasar el ID, te van a pasar todo lo necesario para que vos entres. Si no sabés cómo entrar, decile a alguno de los chicos, che, ayudame, instalame el Zoom, porque no caso una con esta. Como yo se lo paso a mi esposa, a Brenda. Le digo, fijate, hacelo vos, porque yo, aunque esté sentado acá, no entiendo bien cómo se hacen estas cosas, pero gracias a Dios, siempre hay alguien que ayuda. El Gustavito Velardi, mirá qué grande. Le mandamos un saludo, quédate, Gustavo, no te vayas, Un número 1, Gustavito, esos supervisores de ley, buena gente, está acá enganchado con nosotros, es un gusto que esté ahí. Acá saludamos al gran Jera Cantero, estás laburando a pleno, ¿no? Estás laburando a pleno ahí en Barbería Rey de Reyes, seguramente debe estar haciendo corte, color, le enseña a los pibes, no sé cómo hace todo junto, pero el amigo Jera lo hace ahí con la familia. Te podés comunicar con ellos a través del Instagram Rey de Reyes Barbería o a través del Facebook Barbería Rey de Reyes. Están ahí, tienen 2 sucursales en Villa Ballester, Artigas 4926 o Brown 3082, ahí a 2 cuadras de la estación. Tenés que ir, que es una bendición. Están también en Libertador, en esquina Avenida Libertador y Los Gladiolos. Están ahí en esa esquina con una barber también, en la cual también se dan cursos de enseñanza. 11 63 55 59 81 es el número para que te puedas comunicar con ellos, pedir turno, averiguar todo lo referente a esas barberías y a esa enseñanza que da el amigo Jera. Ale Gorosito está acá, está desde la radio, está desde el Facebook, está por todos lados, como mi amiga Gaby Malaspada, que le mando un saludo también. Así que acá tenemos a Ale, está desde el trabajo escuchando, un saludo muy pero muy grande. Saludo acá a través del Facebook a Dominga Torres, que nos acaba de mandar un mensaje, está con Silvino, está con la familia ahí seguramente también trabajando. Nos dejaba un pedido de oración Adriana Rivas que hemos tomado. Siempre está Ali, por supuesto, acá, está enganchada con la radio y eso nos bendice también. Bueno, un mate porque así si no, no podemos seguir. Un mate acá, porque si no esto no avanza, ¿vio cómo es? Ahora sí, Bueno, amigos, ¿les parece? Acá está Cristian Mesa, un número 1 también. Te saludo, amigo. Acá está, amigo, discípulo ahí de la célula. Edu Ahumada, está, pasamos mate. Y ahí va. No, ahora no podemos tomar mate, pero solito así se puede. Y es una bendición, ¿no? Si la pandemia nos tiene que dejar esto, por lo menos, ¿no? La cuarentena, porque sin el mate uno realmente no puede vivir. No puedo vivir sin los mates de mi amigo Alan Caxia, por ejemplo, que no sé dónde anda ahí en la casa, que hace esos mates. El primero bárbaro, el segundo bárbaro, el tercero ya el agua empieza a verse un poquito más,
pero el amigo le pone onda ahí. El otro día puso un meme sobre los buenos mates que hacía y le comentó medio mundo, porque no es tanto lo de él. Caro Piquera, siempre te estaba esperando, mirá, hola, bendiciones, feliz miércoles, dice, gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, vamos a los que nos reúne, a los que nos congrega, vamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy tengo algo muy lindo para compartirte porque vamos a estar hablando sobre... mirá, Francisco, así, está acá, un saludo grande, amigo, ¿cómo estás? Tenemos algo muy lindo porque vamos a hablar un poco de, no tanto el hecho de la resurrección, sino qué significa la resurrección. ¿Qué significa para mí como creyente hoy siglo XXI la resurrección de Jesucristo? ¿Dónde queda eso? ¿No? ¿Qué es lo que provee para nosotros? Vamos a hablar un poquito de eso y también vamos a hablar de la aparición, por eso le pusimos así este capítulo, la aparición de Jesús a 10 de sus discípulos, ¿no? Entre los cuales está Tomás, que ahora vamos a ver eso en un ratito, ¿no? Que no estaba en el momento de la primera aparición, pero después sí Jesús tiene un encuentro con él. Le damos lectura y así concluimos el capítulo 20. Dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús, y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, dice otra vez, ¿no? Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, y presta atención acá, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Ahora vamos a ver ese pasaje que hay toda una exposición que tenemos que hacer ahí. Tomás, el que apodaban el gemelo, en tu versión Reina Valera debe decir el dídimo, que significa gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos, dice Tomás, en sus manos, y meta mi dedo en las marcas, y mi mano en su costado, no lo creeré. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba entre ellos, aunque las puertas estaban cerradas. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Y luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús, cierra Juan este capítulo, hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Un pasaje magnífico de la Escritura que vamos a estar viendo ya mismo. Mientras saludo a Arena Rivas, que está acá conectada. Edu Amada me dice, abrazo y bendiciones, acá trabajando y escuchando. Dice, gracias por estar ahí, Edu. Y Nicolás Torres, que siempre está enganchado. El capo sos vos, Nico. Un saludo ahí para la familia también. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ya ocurrió el hecho de que María Magdalena reporta la aparición del Cristo resucitado. Eso ya ocurrió. Entonces los discípulos creen el reporte, pero no entienden qué es lo que está ocurriendo todavía. No logran llegar a asimilar el hecho de la resurrección, ¿no? Todavía estaba el entendimiento embotado. Entonces, ese mismo día que viene con el reporte, María, que era el primer día de la semana, o sea, era el domingo, a eso se refiere la Escritura. Por eso los creyentes nos reunimos en domingo, tomamos como día de reposo el domingo en esta nueva institución del nuevo pacto que hizo Jesús. Y estaban ahí los discípulos, estaban reunidos, estaba la puerta cerrada. La palabra que se utiliza ahí etimológicamente también tiene la connotación de asegurada. O sea, no es que era una puerta que estaba así, cerradita nada más. Era una puerta que estaba trancada. ¿No? ¿Y por qué? Porque ellos tenían miedo. Ya mataron a nuestro maestro. Ahora nos van a venir a buscar a nosotros, nos hacen boleta. Así pensaban los apóstoles en ese momento. Y Jesús entra. Y no se nos dice que sacó la tranca, que tocó la puerta, que dijo, soy Jesús, me abren. No. Él, con su cuerpo glorificado, en el consenso de los comentaristas siempre se dice esto, ¿no? Traspasa esa puerta y él se pone en el medio de ellos.
y los saluda diciendo, la paz sea con ustedes. ¿A qué te vas a acordar esto? ¿No te vas a acordar a cuando Jesús les dijo, me voy, pero les dejo mi paz? Yo no se la doy como las da el mundo, ¿no? Nos hace acordar a esto, esa paz que dijimos que el mundo no puede dar, pero tampoco puede arrebatar. ¿Qué hacen acá asustados, muchachos? Yo he resucitado y les confiero de nuevo mi paz. Les confiero ese shalom, ese estado de quietud, ese estado de bien, ese estado de bienaventuranza. ¿Y qué hace? Les muestra las manos y les muestra el costado. ¿Por qué pasa esto? Juan no lo registra, pero los evangelios sinópticos, los otros 3 evangelios, nos dice que ellos pensaron que era un fantasma. Claro, traspasó la puerta, se pegaron un julepe, ¿no? ¿Qué es Jesús? ¿Un fantasma? ¿Qué es? ¿No? ¿El juego del miedo? ¿Qué es esto? Y bueno, ahí Jesús les muestra el cuerpo, les muestra las manos, las marcas de la cruz, les muestra el costado, ¿no? Y ellos entienden que es un cuerpo. Es más, Lucas nos cuenta que comió un pescado asado ahí. Entonces ahí ellos entienden que sí que es Jesús, que está en este estado glorificado del cual nosotros los creyentes vamos a participar también. Así que ahí cuando entendieron, se alegraron, se regocijaron, porque el comprender que Jesús está resucitado trae gozo, trae alegría por motivos que te voy a contar más adelante, ¿sí? Que no son tan obvios. Y acá está en este versículo, estos 2 versículos que son un poco complejos, ¿no? Que han causado mucha discusión en la historia de la iglesia, han dado lugar a herejías también cuando se malinterpretaron. Dice, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Sí, ahora, Jesús dijo que hasta que no ascendía al Padre, no iba a ser enviado el Espíritu Santo, ¿no? Y Jesús todavía no había ascendido al Padre, no había sido coronado en los cielos para enviar el Espíritu Santo juntamente con el Padre en el día de Pentecostés. Lo que está haciendo Jesús acá es una especie, si usted me permite esa frase, de acto profético. Recordad que los profetas del Antiguo Testamento no solamente predicaban su mensaje, sino que lo que hacían ellos era actuar su mensaje. Por ejemplo, Jeremías rompiendo una vasija ante los principales líderes de los judíos diciendo, así Dios va a destruir la nación, de algo que venía en el porvenir. No hay un montón de ejemplos así y cosas bien locas que Dios les manda hacer a los profetas. Algunos los mandó, no sé, a profetizar ahí con poca ropa, ¿no? A otros lo mandó por ejemplo, a traspasar una pared con un bulto, a dormir a Ezequiel, por ejemplo, de un lado varios días desde el lado izquierdo y otro día del lado derecho, varios días, ¿no? Y ¿qué es esto? Cuando la gente te pregunta qué son estas locuras que haces, a él les vas a dar el mensaje, le decía el Señor a los profetas, ¿no? Porque esas cosas que llamaban la atención de la gente tenían un mensaje detrás. Ahora Jesús está soplando y le dice, reciban el Espíritu Santo. Ahora, ellos ya estaban regenerados, ya habían nacido de nuevo conforme a el Evangelio de Juan capítulo 15, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado, ¿sí? Ellos ya poseían la conversión, el nuevo nacimiento. Lo que no poseían era la llenura del Espíritu Santo, ese poder extraordinario que se desata cuando somos llenos genuinamente del poder de Dios impartido por el Espíritu Santo. Pero en ese momento no es que lo iban a recibir, sino que el Señor les estaba explicando cómo era la cosa, ¿no? Por el soplo de Él. Así como Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán y le concedió vida, ¿no? Así como el libro de Ezequiel comenta que por el soplo de Dios viene el Espíritu Santo soplando de los 4 vientos, ¿no? En ese pasaje del Valle de los Huesos Secos, así Jesús estaba tomando esa autoridad que él tenía divina como que era Dios, y dice, por mi soplo van a recibir el Espíritu Santo, yo también lo voy a enviar con el Padre, ¿no? Seguramente pasó algo tremendo en el corazón de los discípulos, esa promesa del Espíritu Santo como que se selló en ellos, pero tenía su pleno cumplimiento en Pentecostés, unos días después. Ahí se iba a derramar de manera pública, de manera inmediata y de manera dramática el poder del Espíritu Santo para que la iglesia nazca y comience a ganar sus primeros conversos, ¿no? Impresionante lo que ocurre ahí en Pentecostés, que ya va a haber algún tiempo para poder verlo juntos. Y después dice esto. Antes está un recuento de la gran comisión, dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, ¿no? Lucas nos cuenta que también Jesús comisionó a los discípulos, a los apóstoles y a los que ahí estaban, ¿no? Y les dice que esperen la promesa de poder del Espíritu Santo que iba a ocurrir, como te dije, en el día de Pentecostés. Hace como este acto profético lo que le iba a pasar a los discípulos que iban a recibir ese poder del Espíritu Santo. Y después esto, a quienes les perdonen sus pecados,
les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Ahora, ¿qué podemos entender de esto? ¿Que los apóstoles tienen poder para perdonar pecados? No, no podemos entender eso de ninguna forma porque va contrario todo el testimonio de la Escritura. ¿Qué quiere decir acá este pasaje que parece tan enigmático, ¿no? La iglesia, aquí los apóstoles, pero por concesión la iglesia, conforme a Mateo 18 y otros pasajes similares, no dictamina ¿sí? Quién tiene perdón de pecados y quién no, sino que conforme a la Escritura, a lo que la palabra de Dios declara que es un cristiano que ha nacido de nuevo, puede comparar la iglesia esa descripción de un creyente que ha sido perdonado con la condición de la persona y puede ser como un vocero de Dios de decir, tenés las marcas de un creyente. Realmente has cambiado, realmente has nacido de nuevo, entonces podemos entender que tus pecados fueron perdonados. No, en Mateo 18 Jesús habla de lo que es la disciplina bíblica. Él dice, miren muchachos, si encuentran a alguien en el contexto de la iglesia que está pecando reiteradamente y reiteradamente y reiteradamente y reiteradamente y parece que vive como si no tuviera el temor de Dios, parafraseando ¿no? ese pasaje, vayan y díganle en privado, díganle, mira, me parece que no estás haciendo las cosas bien, ¿no? Si no se arrepiente, toma 2 o 3 testigos. Todo con el cuidado para resguardar a la persona, ¿no? Si esa persona no se arrepiente, ten en cuenta esa palabra, ¿no? Hay que comunicarle a la iglesia, ¿no? Y si esa persona ya ni a la iglesia le hace caso, entonces ténganle por gentil y publicano, ténganle como una persona que no ha conocido a Dios todavía, ¿no? En ese sentido, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. La iglesia reconoce que la persona no posee una fe genuina, no posee una conversión verdadera, que está en la iglesia solamente haciendo males, entonces se entiende que esa persona todavía no llegó a la fe. Todavía no llegó a convertirse. Ahora, este versículo que yo te cité de Mateo 18 se malinterpretó un montón en la historia de la iglesia cristiana. Entonces teníamos hace algunos años atrás y en algunos lugares lamentablemente también teníamos a alguien que no sé, había caído en cierto pecado, esa persona confesó su pecado, dijo la verdad que me equivoqué. No, pero se lo tenés que decir a la iglesia y al tipo lo paraban en un púlpito a que sea avergonzado de que confiese su pecado delante de todos. Y es realmente algo terrible, ¿no? ¿Cuándo se aplica la disciplina bíblica? ¿Cuándo se aplica ese decir, mirá, me parece que no has nacido de nuevo o que no estás caminando en la fe? ¿Cuándo se aplica eso? Cuando la persona no es que peca, porque todos pecamos, cuando la persona no tiene arrepentimiento. Ahí entra en vigor Mateo 18. Ahí entra en vigor el que la iglesia, como dice este pasaje, reconozca que esa persona no está en una situación correcta con Dios y no tiene sus pecados perdonados. En ese contexto, no en el contexto de que alguien pecó, le voy a contar a toda la iglesia para que toda la iglesia sepa lo que hizo este desgraciado o esta desgraciada. No, no, de ninguna forma. Pero cuando una persona peca, no tiene el temor de Dios, solamente hace males en la iglesia, lleva a otros a la destrucción del pecado y viene solamente a hacer eso, como ha habido casos en la iglesia y siempre los va a haber, ¿no? Y esa persona persiste en eso y persiste y persiste y persiste y pasan los años y esa persona persiste y hay que entender que esa persona no tuvo un encuentro con Dios. Hay que entender que esa persona realmente no ha nacido de nuevo, ¿sí? Esa persona no está andando conforme a la fe porque no posee la fe. Entonces, en ese contexto se tiene que interpretar este pasaje. La iglesia reconoce que alguien ha cambiado, que alguien, por más que tenga todos los errores del mundo, tiene el temor de Dios, intenta seguir el patrón de la fe. Entonces entendemos que es un creyente. Entendemos que, obviamente, tiene pecados como todos, pero tiene sus pecados perdonados porque tiene una relación con Jesús. Ahora, cuando la persona no tiene ninguna de las marcas de un creyente, no tiene arrepentimiento, no vive bajo el temor de Dios, no ama a los hermanos y demás, y entendemos que no es un creyente, y simplemente la iglesia es una vocera de ese asunto, ¿sí? De que la persona tiene que ponerse a cuentas con Dios. Cerrado ese pasaje que fue tan complicado de exponer, pasamos a lo que dice Jesús a Tomás. Tomás, el que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Chabón no estaba en otro lado, ¿no? Y vemos en Tomás un tipo medio melancólico, un tipo que tiene un par de registros en la Escritura, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, a Jesús lo habían querido apedrear ahí, y Jesús dice, vamos otra vez porque tengo que ir a despertar a Lázaro. Los discípulos dicen, Rabbi, nos fuimos ahí porque te querían matar y vos querés volver ahora. En Juan capítulo 11, lo oímos juntos esto. Y Tomás dice, bueno, vayamos y muramos con él, ¿no? Tipo,
nunca podía pensar en la liberación, ¿no? que Dios podía hacer, sino que decía, bueno, la verdad que prefiero morir con Cristo, pero no creo que Dios nos vaya a liberar del asunto. Si vamos para allá nos vamos a morir, ¿no? Pero una persona que tenía mucho amor por Jesús, porque para decir voy a poner mi vida con Él, tenía un gran amor por Jesús, pero era un poco escéptico también. Y él lo que quería era estar con Jesús a cualquier costo. Cuando el Señor los abruma a los discípulos, ahí en Juan 14 le dice, muchachos, yo me voy. Él dice, te vas, dice, y te queremos seguir, no sabemos, dice Tomás, ni qué camino vas a tomar, ¿cómo sabemos a dónde vas? Le dice Tomás. O sea, mirá, prefiero morirme, irme con vos ahora, a que tener que seguirte y no sé a dónde fuiste, Jesús. Parafraseando ese pasaje de Juan capítulo 14. Entonces, en Tomás hay un tipo que ama fuertemente a Jesús, pero que es un tipo desconfiado, que es un tipo escéptico, que es un tipo a veces que ve el vaso medio vacío. No, y no estaba con los discípulos. Estaba revirado Tomás, vaya a saber uno dónde fue, capaz estaba muy triste con lo que le había ocurrido a Jesús, sentía que sus esperanzas estaban puestas en algo que estuvo mal, ¿no? En algo que salió mal, que terminó en la crucifixión, y el tipo estaba re melancólico y de repente volvió ahí con los discípulos. Y los discípulos dicen, hemos visto al Señor. Estuvo acá, Tomás. Jesús estuvo acá, vimos las marcas, vimos su costado quebrantado. Y Tomás no quiere poner las esperanzas en algo que va a ser falso. Él dice, déjenme sufrir tranquilo, no me vengan con estos cuentitos, ¿no? Si yo no pongo mi dedo en sus manos y no pongo mi mano en su costado, no voy a creer. No quiero ilusionarme más. Yo amé a Jesús y la verdad que no está acá con nosotros y estoy muy pero muy triste. El dolor, la incredulidad de Tomás estaba generada por el profundo amor que él había tenido por Jesús y que para él, en su mente, lo más lejos de todo era que Jesús vuelva a aparecer, ¿no? Una semana más tarde, o sea, otro día del Señor, estaban ahí de nuevo en esa casa, que para algunos dicen que esa casa era el aposento alto donde Jesús dio su último discurso, y Tomás estaba ahí. ¿Y qué pasa? Las puertas estaban cerradas, todo igual. Y Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó. La paz sea con ustedes. Y después fue misericordiosamente a Tomás. No fue con una vara en la mano, no fue con una espada en la mano, no fue a prenderlo a fuego, no a condenarlo, no. Sabía Jesús que el dolor y la desesperanza que Tomás había manifestado estaba relacionado al profundo amor y a las profundas ganas que Tomás tenía de estar con Jesús. Y le dice, poné tu dedo en mi mano, Tomás, poné tu mano en mi costado. No seas incrédulo, yo te llamé a ser un hombre de fe, cree. Yo ya te había hablado de esto. Y ahí Tomás, en el versículo 28, da una de las confesiones más sublimes y más cargadas de adoración que hay en toda la iglesia cristiana. Solo para mí, igual a esta confesión que hace Tomás, la de Pedro, ¿no? En Mateo 16, cuando dice, tú eres el Hijo del Dios vivo. Señor mío, dice Tomás, y Dios mío. ¿Y qué hizo Jesús? No, no me digas Dios porque yo soy una criatura, ¿no? Como dicen los testigos de Jehová. No, no me digas Dios porque yo no soy digno de adoración. No, no. Jesús pronunció una bienaventuranza sobre Tomás, porque Jesús es Dios y demanda adoración, es digno de adoración y es digno de que se lo llame Dios. Y acá quiero ver estos pasajes finales con usted desde otra perspectiva, porque hace esta exclamación de fe, Tomás, una profunda fe, y dice, porque me has visto has creído, le dijo Jesús. Dichosos, bienaventurados, los que no han visto y sin embargo creen. ¿Por qué? Porque Jesús se iba. Y ya no iba a poder depender la fe de Tomás de ver a Jesús, sino de el testimonio que había quedado de la aparición de Jesús. Ya no iba a poder decir, Señor, se me está acabando la fe, por favor, ¿puedo meter mi dedo otra vez en tu mano? No, ya está, Tomás. Por eso son bienaventurados, dichosos, los que pueden creer sin ver. Y esto no es que Jesús está depreciando la fe de Tomás o está diciendo, tu fe no sirve, tu fe es pequeña, no, no está diciendo esto. Lo que está haciendo es dejando un precedente Jesús, para los apóstoles y para nosotros también, las generaciones que van a venir después, porque nuestra fe no puede estar basada en lo que vemos,
No puede estar basada nuestra fe en la resurrección en que Cristo se nos aparezca personalmente a nosotros, físicamente, que lo podamos tocar. No, ya nos quedó el registro en la Escritura, por ejemplo, en este Evangelio de Juan, de que Cristo resucitó y de que ese registro es verídico. Por eso termina así este capítulo. Jesús hizo un montón de señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas señales, estos testimonios de la resurrección, se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Muchachos, crean, esto pasó, pongan su fe en Él. Él es el pan que da vida al mundo. Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Él es, como dice Apocalipsis, el que estuvo muerto, pero ahora está vivo. Él resucitó. Y si sacamos esta piedra angular de nuestra predicación, estamos perdidos, el cristianismo está perdido. Si sacamos la resurrección, Jesús fue un maestro de ética, nada más, y no puede salvar a nadie, pero Cristo ha resucitado. Mirá lo que dice 1 Corintios capítulo 15, con esto voy a tener que ir terminando porque se me está yendo la hora, ¿no? Él declara el evangelio a los corintios porque había algunos que decían que Jesús no había resucitado, ¿no? Y él declara el evangelio en los primeros 3 versículos. Dice: yo les enseñé lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea, en esa época Pablo decía: mirá, menganito y fulanito lo vieron, anda a hablar con ellos. Hoy no están vivas esas personas, hoy duermen en la fe, pero nos ha quedado su testimonio escrito que es igual de veraz. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y muchachos, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo dice: yo lo vi, no estoy hablando de lo que me contaron. Cristo resucitó y se me ha aparecido. Y después, en este capítulo de Corintios, el apóstol se enoja y empieza a debatir con aquellos que decían que no hay resurrección. Dice en el versículo 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14: si Cristo no resucitó, vana, inútil, fútil, incompetente es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Y Pablo sabía que para un judío el ser un falso testigo era romper el decálogo y era ser condenado a ser apedreado. Estaba diciendo algo muy fuerte acá. Si Cristo no resucitó, somos falsos testigos, dice él, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, dice, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Va más adelante, dice: si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún están en vuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa la resurrección para nosotros, para los creyentes? Es un parate. Romanos capítulo 1, versículo 4. Versículo 3. No habla del Evangelio acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Escuchá lo que dice el versículo 4 y ahora te lo voy a explicar. Hablando de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección fue la vindicación de Jesús. Jesús dijo: voy a resucitar, y el Padre, Dios, lo resucitó para vindicar a su Hijo. Mi Hijo estaba diciendo la verdad, Él iba a resucitar, Él es el Hijo de Dios. La resurrección es la señal suprema de que ese carpintero era el Hijo de Dios. Y también el libro de Romanos dice que Jesús fue muerto por nuestras transgresiones, pero que fue resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa ese pasaje? Parece un lío, ¿no? Lo que significa ese pasaje es que Cristo murió por nuestros pecados, pero el que se haya levantado de la tumba significó que Dios aceptó ese sacrificio y está dispuesto a declararnos justos por medio de la fe. Cristo es nuestro sumo sacerdote, dice la Biblia, nuestro eterno sumo sacerdote. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento era este hombre que estaba designado por Dios para ser de intermediario entre Dios y el pueblo pecador. Ese hombre entraba con una ofrenda de animales muertos al lugar santísimo, la presencia de Dios descendía y elegía, porque Dios no está obligado, elegía a ver si derramaba perdón o no. Si el pueblo no le importaba ese asunto, si el pueblo había vivido sin el temor de Dios y no quería el perdón de Dios, no le importaba, hacía las cosas como un ritual nada más, el sumo sacerdote era condenado en ese lugar y moría en el lugar santísimo. No era aceptado sacrificio, eso es lo que significaba. Por eso el sumo sacerdote tenía esas campanitas en sus vestidos
que la gente escuchaba, se está moviendo adentro, está vivo. Entonces si está vivo, entonces Dios nos está aceptando, ¿no? Cuando el sacrificio que ofrecía el sumo sacerdote en el antiguo pacto era aceptado, el sumo sacerdote salía, levantaba sus manos y daba la bendición. Dios nos dio un año más de perdón, Dios nos bendijo un año más, Dios aceptó la ofrenda. Cristo funge como la víctima ante Dios, Él es quebrantado por nuestros pecados como esos animalitos del Antiguo Testamento, pero también funge como el sumo sacerdote. Sufrió por nuestros pecados, al tercer día se levantó, salió de su tumba con sus manos alzadas diciendo: Dios me dejó vivo como sumo sacerdote, Dios aceptó el sacrificio y hay perdón no por un año, no por un mes, no por una década, hay perdón para siempre con tal de que lo vengan a buscar a través mío, que soy su intercesor. Si no hay resurrección, todavía estamos en nuestros pecados, todavía estamos anulados, todavía estamos bajo una gravísima condenación. Pero si hay resurrección, Dios dice: lo levanté a mi hijo, lo puse como un testimonio de que yo acepté el sacrificio que hizo. Y de que si te acercás a mí por medio de la fe en Él, dice Dios, yo te voy a aceptar, te voy a cubrir, te voy a perdonar. ¿Tenés dudas? No mires solo la cruz del Calvario, mira la tumba vacía. Yo la acepté, yo la acepté. Eso es lo que está diciendo Pablo en este lugar. Y luego continúa su pasaje para terminar en cuanto a la resurrección. Y él dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo y no hay resurrección, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si no hay resurrección, qué vida triste la que tenemos como creyentes. Porque sufrimos en esta vida, porque sufrimos males, porque sufrimos hostilidades por nuestra fe, que entendemos que van a ser pagadas en la vida venidera. Entendemos que van a ser, que estos sufrimientos leves, dice el apóstol, van a ser compensados en la vida que viene. Que si sufrimos con Cristo en esta tierra, vamos a reinar con Él en la tierra que viene, en la próxima era, como dicen los evangelios. Pero el apóstol dice: no te asustes. Él dice: Cristo ha resucitado de los muertos, versículo 20. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, en pocas palabras, muchachos, no tengan temor. No tengan temor de lo que pase, no tengan temor de que se pierda su recompensa, porque el Hijo de Dios ha resucitado. Y si eso es cierto, como sabemos que es cierto, ustedes tienen herencia. Sigan trabajando, su labor no es en vano. Sigan firmes y constantes, como dice el versículo final de ese capítulo, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Nos espera una recompensa que no se puede marchitar, que no se puede diluir, como dice el apóstol Pedro. Nos espera una mansión en el reino de los cielos. Nos espera un trono al lado de Cristo. Nos espera el rostro de Dios. Nos espera la compañía del Padre. Nos esperan todas estas cosas. No tengamos temor de la muerte, porque simplemente la puerta que nos abre nos abre ese túnel, ese camino a la vida eterna de manera más plena. Nos esperan muchas cosas cuando tengamos que dar nuestro último aliento en este lugar. Eso es cierto. El creyente tiene una esperanza que sobrepasa con creces todo lo que pueda ofrecer este mundo. Cristo ha resucitado. ¿Sabes cómo termina la historia de Tomás? Y prometo que con esto ya termino porque me recontrapasé. La historia de Tomás termina que él va a predicar el evangelio en la India, donde hay millones de dioses, donde había gran hostilidad. Y él va, según las tradiciones cristianas, a predicar a la India y muere como un mártir ahorcado en ese lugar. Así termina la historia de Tomás, dando su vida por el evangelio de Jesús y uniéndose a él en los cielos para que se cumpla su gran deseo, estar con Cristo. Tomás quería estar con Cristo. Te hago una pregunta: ¿crees en la resurrección? ¿Crees que Jesucristo de Nazaret se levantó ante los muertos? Si eso es cierto, entonces estás en un estado de salvación y Él te está esperando allá en los cielos. El Señor resucitó y el Señor viene a buscar a su iglesia. No es un hecho solamente místico, no es un hecho solamente fantástico, es una realidad. Jesús venció la muerte, está vivo y nos viene
a buscar, puede aparecer hoy en tu habitación, te puede visitar mientras estás orando. Él es el que te habla cuando entendés un versículo bíblico. Él es el que te acompaña en medio de las tribulaciones de esta vida. No tenemos una fe muerta, tenemos una fe viva, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Con esto me despido. Mañana ya estamos finalizando casi el Evangelio de Juan. Saludamos a Francisco Asís, está enganchado, se quedó. También a Fer Weber, un número 1, a Horacio Barras, que siempre está también ahí del otro lado, lo saludamos. A Cristi Candia también estaba ahí enganchada, le mando un saludo grande, que ya están trabajando también ahí en Moreno y Chacabuco, en La Pelo están trabajando también. Bueno, amigos, nos despedimos así. Hablé un montón, perdón, voy a hablar menos la próxima vez, no lo quiero aburrir, pero estaba lindo el tema de la resurrección. Mañana nos reencontramos a la 1 de la tarde y ahora en 20 minutos una buena prédica de verdad con el pastor Alberto acá en la radio FM 95, FM 105.3.